ningún hombre, ninguna mujer fuera de Cristo va a reconocerse indigno. Lo que más el hombre busca es dignidad. Lo que más se pelea en este mundo es por dignidad. Pero los componentes del reino del cielo es indignidad. Todos los que han de ser parte de ese reino que será inamovible, que será eterno, son personas que se reconocen indignos. Que no están ahí porque se lo ganaron, que no están ahí porque lo merecían, no están ahí por los méritos que hicieron, no están ahí de esa manera, sino que están ahí porque la gracia de Dios alumbró sus corazones y su miseria resultó en riqueza y su llanto resultó en una bendición extraordinaria del Señor que vamos a ver más adelante. Y entonces esta persona ha reconocido su indignidad y que Dios, hermanos, esto es muy importante, no solamente reconoce su indignidad, sino que Dios sería perfectamente justo al enviarlo al castigo eterno. Sin embargo, Dios no ha hecho eso. Dios ha sido misericordioso. ¿Y sabe por qué Él ha sido misericordioso? Porque Él quiso serlo. No porque debía serlo. No porque ganamos su misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del que quiere. No depende del que corre. Entonces la pregunta, entonces ¿de quién depende? Depende de Dios, que tiene misericordia. Y Él hace misericordia con el que Él quiere. Por eso es que una persona que es parte de este reino, que ha reconocido su pobreza espiritual y que llora como resultado de lo que ha visto sus ojos y de lo que ha sido revelado a su corazón, es que él se arrepiente y no tiene jactancia, no tiene de qué gloriarse, no tiene de qué vanagloriarse, porque sabe que ha sido la gracia de Dios, ha sido su misericordia que lo ha traído. Hermanos, esto no es como el pensamiento que predomina en nuestro mundo. No es de que en últimas depende del hombre. No, hermanos, depende de principio a fin de Dios. Si Dios no obra en el corazón del hombre, ningún hombre vendría a Él. Si Dios no alumbra en medio de nuestras tinieblas, ningún hombre vería su miseria y ningún hombre lloraría por su pecado. Díganme ustedes si han visto un hombre o una mujer lejos de Cristo, amedrentado y llorando porque ha ofendido a Dios. Porque le duele haber entristecido al Dios de toda gracia. Eso no ocurre a menos de que estemos en Cristo. Solamente un hombre en Cristo puede llorar por su pecado. Solamente un hombre en Cristo puede llorar por su miseria. Y nosotros esto lo vemos reflejado en Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Vemos aquí cómo Pedro experimenta un lloro, y es un lloro amargo, y la palabra dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La palabra amargamente significa violentamente, profundamente. Eso demuestra que el lloro de Pedro no fueron meras lágrimas, que es lo que nosotros hoy día vemos muchos. A mí un día me preguntaron qué es lo que pasa con esas personas que pasan al altar y que lloran y que piden ayuda al Señor, pero termina el culto y se van y Dios no los ayuda. Eso es la pregunta que me han hecho muchas veces. Pero sin embargo, me he remitido a responder bíblicamente. ¿Qué los hace pensar que Dios no los ayudaría si sus lágrimas fueran sinceras? ¿Qué los hace pensar que en realidad su llanto fue por el motivo correcto? Mucha gente viene a un culto y llora en el altar, pero llora porque no ha conseguido lo que quiere. Llora porque no ha obtenido todo el éxito que anhelaba. Llora porque alguien lo dejó por cosas del mundo. Pero sin embargo, si alguien llorara en el altar delante de Dios porque ha visto la miseria de su corazón, porque ha visto su vileza, la insuficiencia, la incapacidad de agradar a Dios por sí mismo, le aseguro que Dios no menosprecia a ese corazón. Dios no deja ese corazón a la deriva.
Porque ha sido el mismo Dios que lo ha conducido a llorar. Ha sido el mismo Dios que ha producido esa tristeza. Nadie vendrá llorando a Dios por el motivo correcto y se quedará sin consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos y solo ellos recibirán consolación. Nadie más recibirá la consolación del cielo. Solo aquellos los que lloran. Solo los que lloran. Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Aunque todos finalmente alardeen de cosas, Señor, yo no estoy alardeando. Finalmente, Pedro negó al Señor miserablemente. Y el Señor solo con una mirada, hermanos, solo con una mirada, Pedro lloró amargamente. Una mirada del Señor fue suficiente. No fue necesario que un rayo cayera del cielo, ni que el cielo se estremeciera, ni que los cielos se enrollaran como pergaminos, no. Una sola mirada del Señor. El corazón de Pedro se contristó y lloró amargamente porque vio la miseria de su corazón. Vio que fue un miserable en haber negado a su Señor. Fue un miserable el haber dicho que no conozco a tal hombre que había hecho tanto bien y que sus ojos habían presenciado todas las obras que él había hecho. Y el contraste tenemos a Judas cuando dice en Mateo versículo 27, versículos 3 al 5, cuando nos habla inclusive de que Judas, en la versión Reina Valera dice que Judas se arrepintió, pero en la versión de las Américas dice que Judas tuvo remordimiento, que expresa de mejor manera lo que ocurrió con Judas, porque él tuvo remordimiento al ver que había entregado un inocente, y lo que hace aparentemente parece ser que es un arrepentimiento verdadero, porque está dispuesto a reconoce que Jesús es inocente, va a devolver las monedas de plata que le dan, pero sin embargo él termina ahorcándose. Y no sucede lo que sucedió con Pedro, que Pedro finalmente vuelve porque Jesús ya lo había prometido, había empeñado su palabra. Cuando le dice Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Eso es la garantía de que Él nos preserva hasta el final de nuestra vida, pero esa forma que nos preserva es a través del lloro continuo por causa de nuestro pecado. Bienaventurados los que lloran, no los que lloraron, no los que llorarán. Los que lloran denota continuidad. El creyente no solo llora cuando la primera vez él ve su pecado y ve su miseria, sino que continuamente estará llorando porque evidencia que a pesar de que la gracia del Señor es una realidad en su vida, aún el pecado mora en él. Y aún tiene muchas razones por las cuales llorar, aún tiene muchas razones por las cuales ser conducido al arrepentimiento. Esa es una realidad en la vida del creyente. Y hermanos míos, nosotros en el sermón anterior, del día domingo anterior, nosotros mencionamos que es particular que Jesús entregue la ley en este monte. Perdón, el sermón de las bienaventuranzas en este monte, porque la ley fue entregada en el monte Sinaí. Y el monte Sinaí, si hay algo que representa, siempre representa gran estruendo y refleja mucho temor. Sin embargo, la ley fue entregada en el Sinaí, pero dijimos que la explicación de la ley, el sentido de la ley, fue dada en este monte por Jesús, el Verbo encarnado. Y no fue con los terrores de la ley, sino que fue con una dulce voz y apacible que él habló a sus discípulos. Hermanos míos, es por eso que me encanta mucho cómo lo mencionó Jonathan Edwards en el año 1733. Él mencionó estas palabras. Él dijo que un pequeño vislumbre de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo tiene más poder para quebrantar el corazón que ver todo el ardor del infierno junto a sus demonios y almas condenadas. Por lo tanto, si bien es muy necesario hablar del juicio, es muy necesario hablar de la condenación de los perdidos, sin embargo, un pequeño destello de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo tiene más poder para quebrantar el corazón del hombre que todo el ardor de la condenación, que todo el ardor de la ira de Dios. Y eso también nosotros lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12. Cuando nosotros vemos de que el gran profeta Elías está corriendo, se escondió en una cueva porque una mujer procuraba su muerte. Y Dios permite ciertas circunstancias para que Elías salga de esa cueva.
Y nosotros vamos a ver en este relato que hay un viento fuerte, hay un viento muy fuerte en extremo, hay un temblor muy fuerte y hay un gran fuego que también pasa por fuera de la cueva donde está Elías. Pero sin embargo, hermanos, ¿sabe lo que es maravilloso en todo esto? Es que Dios no estaba en el fuerte viento, Dios no estaba en el terremoto y Dios tampoco estaba en el fuego. Y normalmente nosotros esperamos de que Dios esté en las grandes algarabías, que Dios esté en lo pomposo, en lo más grande. Mientras más estruendo, Dios está ahí. No, hermanos, Dios no estuvo en el fuerte viento, Dios no estuvo en el terremoto, Dios no estuvo en el fuego, pero sin embargo Dios sí estuvo en el silbo apacible y delicado. Él sí estuvo en esa suave brisa que hizo salir a Elías de la cueva. Él habla de manera muy sutil. El evangelio es una manera muy sutil, muy suave. Por eso Él dice que seríamos atraídos con cuerdas de amor. Dios con cuerdas de amor abraza nuestro corazón y nos permite ver nuestra condición. Es por eso, hermanos, que los terrores de la ley pueden conmover y hacer doler el corazón, pero solo el evangelio lo derrite. Solo el evangelio derrite el corazón de los hombres. No hay nada más que el evangelio que tenga la capacidad de quebrantar el corazón y producir en el corazón un dolor piadoso que lo lleve al arrepentimiento y le permite experimentar gozo, felicidad y consuelo. Nosotros muchas veces, hermanos míos, intentamos atraer a las personas procurando cierto miedo, cierto temor. Una de las cosas que sucede cuando somos pequeños y alguien nos habló del Señor, no hagas eso porque Dios te va a castigar. Eso es lo más común. Eso es lo más común. Y pensábamos que con eso estábamos predicando el Evangelio, pero eso está muy lejos del Evangelio. Eso es ley. El que hace, Dios le dará su recompensa. Y si nosotros queremos predicarnos ley, hermanos, salgamos todos de aquí y se terminó el culto, porque por la ley nadie será justificado. Nadie será hallado justo por el cumplimiento de la ley, sino que la ley fue dada para que quedara en evidencia que somos de gran manera pecaminosos, que estamos condenados, totalmente confinados a una eternidad de castigo porque hemos ofendido a un Dios 3 veces santo. Hemos quebrantado su ley, pero sin embargo el evangelio es el único antídoto para revertir la dureza del corazón del hombre. Por eso este lloro, este dolor, esta tristeza es el arrepentimiento. Es ese dolor producido por el pecado que finalmente quiebra la dureza del corazón y por primera vez podemos ver a un hombre o a una mujer con un corazón tierno delante de Dios. Es el evangelio, hermanos míos, que somete el orgullo del hombre. Aunque pensemos que el evangelio es suave, el evangelio es lo más duro que hay y al mismo tiempo lo más suave. Vemos a Job, capítulo 42, versículo 6, cómo su orgullo y su insistencia es quebrantada cuando él dice: por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza, después de haber insistido una y otra vez. Una y otra vez. Sin embargo, cuando Dios se revela en su esencia, al hombre no le queda otra que reconocer que somos polvo y ceniza. Y al mismo tiempo, nosotros habíamos leído también Isaías 57:17, cuando dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y sabe con quién más habita Él? Lo dijimos: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Por lo tanto, hermanos míos, la obstinación del corazón es sometido por la gracia de Dios. Lo único que puede someter lo obstinado del corazón de los hombres es la gracia de Dios. Romanos 8, versículo 7 nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero sin embargo el corazón se rinde a sus mandamientos y se somete a su voluntad cuando la gracia del Señor aparece en escena. Y este es un texto, hermanos míos, extraordinario. Salmos 110, versículo 3.
Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El pueblo de Dios se ofrece voluntariamente en el día del poder de Dios. ¿Y cuál es el día del poder de Dios? Cuando la gracia de Dios obra en nuestros corazones mediante su Espíritu Santo. El pueblo se ofrece voluntariamente. No es obligado, no es opresivo, es un ofrecimiento voluntario. En el arrepentimiento, hermanos míos, el corazón es quebrantado, como Cristo fue quebrantado en la cruz. Es como si el corazón fuera inmolado. Romanos capítulo 6, versículo 2 dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Gálatas 2, versículo 20, la parte A del versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Hermanos, ese lloro, ese dolor, esa tristeza profunda por el pecado, es como si el corazón de ese hombre y de esa mujer fuera inmolado. Es como si fuera completamente sacrificado, como Cristo fue crucificado en la cruz. Y ese corazón que es completamente quebrantado, al mismo tiempo es ofrecido, como se hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el animal se sacrificaba y el animal se ofrecía a Dios. Así es como nuestro corazón es quebrantado, de cierta forma es inmolado y es ofrecido a Dios. Por eso Él no menosprecia el corazón contrito y humillado, porque eso es una forma de simbolizar el sacrificio perfecto de Cristo. Él fue inmolado, Él fue sacrificado, y el corazón de los que componen su pueblo también es sacrificado. Es completamente molido el corazón de los que componen su pueblo, así como Cristo fue completamente molido. Por lo tanto, hermanos míos, si nuestro corazón no ha sido molido, es algo que evidencia que no hemos conocido al Señor. Pero sin embargo, si nuestro corazón ha sido molido, si nuestro corazón ha sido quebrantado al punto de experimentar un dolor piadoso por el pecado, al mismo tiempo ese corazón ha sido ofrecido a Dios y Dios no lo menosprecia. Dios mira el corazón por sobre la adoración, hermanos, externa que el hombre puede hacer. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. A Dios no le interesa todo lo que podamos hacer externamente. A Dios no le interesa lo que el hombre sea capaz de entregar de labios. A Él lo que le interesa es que el corazón esté ahí. Y la forma en que el corazón esté ahí es que haya visto su realidad y sea promovido a poder llorar y experimentar dolor por el pecado. Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, que tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Primer libro de Samuel 16:7, cuando Dios envía a Samuel a buscar al próximo rey, y finalmente él piensa que los hijos de Isaí son uno de ellos el rey. Dios le dice que no mire lo hermoso de su parecer, que no mire su estatura, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios en el secreto había trabajado con David. Dios había trabajado con el corazón de David. Entonces, hermanos míos, esta es la causa. El pecado finalmente es la causa de nuestro lloro, de nuestro lamento, de nuestra tristeza y de nuestro quebranto. Pero sin embargo, la palabra no queda ahí. Dice que los que lloran recibirán consolación. Solo aquellos y exclusivamente aquellos que han experimentado profunda tristeza y dolor por sus pecados recibirán consolación.
y solo ellos serán llamados bienaventurados, felices, dichosos. Hermanos, es la paradoja del reino de los cielos. Quienes ríen en este mundo, quienes gozan en este mundo y se deleitan en la maldad de su pecado, menospreciando la ley de Dios y menospreciando las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad les guía al arrepentimiento, según Romanos 2:4, al final llorarán, como Jesús dijo en Mateo 13, versículo 50, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, hermanos míos, es que los hijos del reino, quienes están siendo describidos en estas bienaventuranzas, no solamente lloran por su pecado, lloran por el pecado de aquellos que los rodean, porque conocen cuál es el fin, de a dónde van a parar aquellos que gozan y se deleitan en los placeres de este mundo, aquellos que aún se gozan en su pecado. No simplemente nosotros los miramos con menosprecio, o nos burlamos de ellos, o nos jactamos. Por el contrario, deberíamos sentir un dolor piadoso por el pecado de las demás personas, porque sabemos a dónde van a parar. Sabemos, Asaf, uno de los hombres que escribió también un salmo, él tuvo envidia de los impíos, de los que prosperan. Pero sin embargo, cuando tuvo un tiempo de comunión con el Señor, Dios le hizo entender cuál es el fin de ellos. ¿A dónde van a ir a parar? Y eso trae de que en vez de sentir envidia, en vez de simplemente menospreciar y rechazar, deberíamos sentir un dolor piadoso porque sabemos a dónde van a ir. Todo aquel que no está en Cristo algún día experimentará lloro y crujir de dientes. Aunque en este mundo goce, aunque en este mundo se alegre en el dinero, en las riquezas, en que puede libremente pecar, porque el hombre piensa que es libre, porque puede pecar libremente. Esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es cuando el Hijo os libertare. Esa es la verdadera libertad que solamente Cristo nos da a través de la verdad. Y Él es la verdad. Entonces, hermanos míos, los que lloran ahora y continúan llorando por la miseria de su pecado, ellos son los verdaderos dichosos. Ellos son los verdaderos felices. Ellos son los verdaderos bienaventurados. ¿Y saben por qué? Porque solo ellos recibirán consuelo. ¿Y de qué consuelo está hablando el Señor? Está hablando del consuelo que ellos recibirán el perdón de sus pecados. Hermanos, la peor desdicha de todo hombre es el pecado. Y Jesucristo está diciendo que los que lloran, los quebrantados de corazón, los que ven su miseria y se arrepienten, ellos recibirán consuelo. Ellos serán perdonados. Ellos recibirán perdón total por sus pecados. Esa es la verdadera dicha. Y tenemos de la boca del rey David, que supo vivir con esplendor, que supo vivir con abundancia de todos, pero él entendió, a pesar de la abundancia de esta vida, que la dicha no se encuentra en las cosas de esta tierra. Aunque obviamente tener trabajo es mejor que no tener trabajo. Estar con los familiares en la mesa disfrutando es mejor que estar quizás de luto, a pesar de que la palabra dice que mejor es estar en la casa de luto que en el banquete. Pero eso nos da a entender que deberíamos estar con los que se duelen, llorar con los que lloran. Pero sin embargo, la palabra nos enseña que la verdadera dicha no erradica en las posesiones, no erradica en el éxito, no erradica en nada de lo que nosotros podamos ver en esta tierra. David dice, Salmo 32, versículo 1 y 2, bienaventurado, dichoso, feliz, plenamente satisfecho, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, si nosotros somos esas personas que hemos llorado por nuestro pecado y que hemos sido quebrantados por causa de la maldad de nuestro corazón, somos las personas más dichosas y más bienaventuradas que pisan la faz de la tierra. No son las personas que ostentan riquezas, no son las personas que ostentan el mejor vehículo del año y que invierten millones y millones y que sus casas tienen más espacio para guardar sus vehículos que otra cosa. La mayor dicha no se encuentra ahí. No se encuentra en lo que podamos tener.
no está en nuestra apariencia, no está en nuestra reputación. Y eso queda claramente expuesto en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, cuando un fariseo ostenta de que él no es como los otros gentiles, él diezma, él ayuna, pero sin embargo, el pobre publicano dice: Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿De qué vale ostentar todo lo que hacemos si finalmente ese publicano que solamente dijo: Señor, sé propicio a mí, Señor, no me castigues, Señor, reconozco mi pecado, soy un vil pecador? Esa es la mayor gracia que un hombre puede recibir. No importa que nos vayamos sin bienes de este mundo, pero sin embargo vamos a ser consolados en esta tierra y aún más allá de la muerte. La dicha y el gozo serán eternos. No lo podemos ver, pero solamente aquellos que han sido llamados pueden creerlo con todo su corazón. Hermanos, tampoco, y quiero agregar esto, tampoco los que tienen mayores dones, ni los más elocuentes, sino los quebrantados, los que ven su propia vileza, su propia insuficiencia, son los mayores santos. Nosotros pensamos que los mayores santos son los que tienen más dones, los más elocuentes, pero sin embargo la palabra dice que los que son más aceptos delante de Dios no son los más elocuentes, no son los que tienen más dones. Mateo 18:4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Hermanos, en el reino de los cielos todo es a la inversa. Lo que para el mundo es tristeza y desdicha, en el reino de los cielos es bienaventuranza, es dicha, es felicidad. Por lo tanto, como conclusión y terminando ya este tema, creo que es importante que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, al igual como lo hicimos en el sermón anterior. Hermanos míos, cada uno de nosotros ha visto su propio vacío, ha visto su miseria, ha visto su vileza, ha experimentado suma tristeza, ha sido quebrantado y conducido al arrepentimiento. Sus corazones se han derretido por causa de ver un destello de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ha sentido los terrores del infierno sobre su vida como la justa paga por sus pecados. Ha experimentado el consuelo de Dios en su vida como no tan solo algo que lo anima, porque la palabra consuelo viene de la palabra parakleos, que significa el que viene a estar al lado de nosotros para animar, para exhortar, pero no simplemente viene para animar y decirnos sigue adelante, no, Él viene también para poder aliviar nuestro dolor. Él alivia nuestro dolor. ¿Cómo? Si nosotros simplemente experimentáramos tristeza y dolor y angustia por nuestros pecados, no tendría sentido a menos que recibamos consuelo. Y el consuelo viene mediante que todos esos pecados han sido perdonados. Entonces, ahora, la pregunta mayor de todas: ¿nuestro corazón salta de alegría dentro de nosotros por tal incomparable dicha y bienaventuranza? ¿Nos sentimos de esta manera? ¿Nos identificamos con lo que Jesús está diciendo? ¿O lamentablemente aún en nosotros o en alguno de los que está aquí se cumple lo que el apóstol Pedro le dijo a un hombre llamado Simón? ¿Estás en hiel de amargura y prisión de maldad? ¿Hay aún alguien aquí que está aún en hiel de amargura y prisión de maldad? Porque eso es totalmente opuesto a lo que las bienaventuranzas dicen. No estamos en hiel de amargura ni en prisión de maldad, sino en plena dicha, en plena felicidad. Y si alguno está en esa condición, tiene que venir a Cristo ahora, porque solo Él puede hacer descansar el alma del pecador. Solo Él puede alumbrar en medio de las tinieblas. Solo Él puede quebrantar el corazón del que está endurecido. Solamente es la gracia perdonadora de Cristo que puede aliviar el dolor del pecador cuando ve su miseria. Y hermanos míos, esto no se queda aquí. Apocalipsis 21:4 dice que cuando llegue el tiempo de que estemos en la eternidad con Él, Él enjugará toda lágrima. Se acaba el lloro. Se acabó. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quién? ¿De todo el mundo? No, hermanos. Solamente de ellos. Los que lloraron por causa de su pecado, Dios enjugará toda lágrima.
y ya no habrá más muerte. Eso quiere decir que ya ni siquiera habrá más tristeza. ¿Por qué llorar de las cosas naturales? Porque ya no habrá más muerte y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Esa es la verdadera bienaventuranza, hermanos míos.